Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Primer año de bachillerato. El Sistema Internacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. Mi nombre es Jorge Ávila y tal y como lo mencionamos en la sesión anterior, vamos a estar hablando de diferentes conceptos de la ciencia. Algo muy importante en la ciencia es hacer mediciones. Para poder hacer mediciones, lo cual creo que es algo con lo que ya has venido trabajando anteriormente, es necesario definir las unidades de medida. Cuando hablamos de unidades de medidas, existen una gran cantidad de unidades. No vamos a hablar de todas. Nos vamos a centrar principalmente en aquellas unidades de medida que están estandarizadas, es decir, las que se conocen como parte del Sistema Internacional de Unidades. Cuando las mencionemos, vamos a estar hablando sobre las unidades fundamentales y las unidades derivadas. Como estaremos hablando de muchas unidades diferentes, también va a ser necesario establecer cuáles son los factores de conversión o las reglas que hay que seguir para poder pasar de un sistema a otro sistema. Y por último, vamos a estar conociendo también algunos instrumentos de medición. Quizás algunos de ellos ya los conozcas, pero puede ser que otros sean nuevos para ti. Así que, si te encuentras listo, vamos a iniciar. Pero antes, veamos un poquito de historia. En 1799, con la Revolución Francesa, se crearon estándares de platino para definir el metro y el kilogramo. Luego, en 1875, se establece el Comité Internacional de Pesos y Medidas, el cual nace con el objetivo de establecer los estándares de medida para todos los países. En ese año se define al metro, kilogramo y segundo como unidades para la longitud, masa y tiempo, respectivamente. Para 1946 se incluye el amperio como unidad de la intensidad de corriente eléctrica. Para 1960 se agregan el Kelvin y la candela para la temperatura y la intensidad lumínica. Y por último, en 1971 se agregó el mol para la cantidad de sustancia, dejando establecidas las 7 unidades fundamentales que se utilizan en la actualidad. Como dato adicional, hasta en 2019 se pudo establecer que todas las magnitudes fundamentales dependieran de constantes universales, ya que hasta ese año el kilogramo seguía siendo un objeto, el cual definía su estandarización, pero ahora su definición está vinculado con la constante de Planck. Ahora que ya conocemos un poco sobre la historia del Sistema Internacional de Unidades, como has podido darte cuenta, ha existido una necesidad muy grande de ir desarrollando un proceso de estandarización a través de la historia. Pues bien, de todas las unidades que escuchaste, vamos a ir mencionando algunas de ellas. Si gustas, partamos de la que es más familiar para ti. Comencemos hablando sobre el metro. Cuando te dicen un metro, ¿qué es lo que se te viene a la mente como una longitud? A lo mejor estés pensando en la regla que utilizan en clases para poder hacer mediciones en la pizarra. De tal manera que aquí tenemos un metro. Eso podría ser una de las cosas que se te vengan a la mente. Pero también hay algunas personas que para poder identificar o para poder dimensionar cuánto es un metro, cuentan los ladrillos que tienen en el piso de su casa. En algunas ocasiones cuentan 3 ladrillos y en otras ocasiones cuentan 4 ladrillos. También otra forma de poder tener una idea de cuánto es un metro, generalmente las puertas de la entrada de tu casa suelen tener una longitud de 2 metros, es decir, la mitad de una puerta tendríamos aproximadamente 1 metro. Sea como sea, el metro quizás sea una de las unidades de la que estamos más familiarizados y que día a día la solemos utilizar. Por ejemplo, si te pregunto ahorita de cuánto es tu estatura, el dato numérico que estás pensando ahorita es muy probable que al final digas tantos metros.
Es decir, por ejemplo, puedes decir 1,80 m, puedes decir 1,70 m, pero generalmente la información nosotros la damos en unidades de metro. Pues bien, no solamente el metro es la única unidad que utilizamos. Existen otras unidades que también nos podemos encontrar en nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos las yardas. Cuando las personas que trabajan en los textiles suelen decir la cantidad de tela que necesitan en un valor numérico en yardas. Es decir, para un pantalón, para una camisa, se necesitan tantas yardas de tela. Esa suele ser la unidad que utilizan para ese tipo de propósitos. Pero también existen otras, existen las varas. Las varas se suelen utilizar sobre todo cuando estamos hablando de terrenos, cuando estamos hablando de mediciones de campo. En fin, todas estas unidades que existen, muchas de ellas son herencia que tenemos de la época de la colonización española y en otros casos vienen de algunas influencias de sistemas anglosajones. Sea como sea, de todas estas unidades que utilizamos o que nos encontramos en nuestro día a día, la unidad estandarizada del Sistema Internacional para la longitud es el metro. Es decir, que cuando tú das un valor en metro, estás usando apropiadamente el Sistema Internacional. ¿Y entonces qué ocurre con las otras unidades de medida? Con las otras unidades de medida tenemos la necesidad de hacer conversiones. Es decir, y en pocas palabras, si siempre utilizáramos metro, no hubiera necesidad de estar haciendo tantas conversiones. Pero como en el día a día existen estas otras unidades, pues toca hacer todas estas conversiones. Otro aspecto muy importante a mencionar cuando estamos hablando del metro es que generalmente cuando expresamos una cantidad, 1 metro, 2 metros, si son cantidades pequeñas no tenemos ninguna dificultad a la hora de mencionarlas. Pero hay algunas ocasiones en las cuales las cantidades son tan grandes que para poder acortarlas le agregamos un prefijo, es decir, agregamos una pequeña palabra antes de metro. Esto ocurre, por ejemplo, si yo te digo una cantidad de 15.000 metros. Puedo decir fácilmente 15.000 metros, pero también lo puedo acortar diciendo 15 kilómetros. ¿Y cómo funciona esto de los prefijos o cómo es que se acortan? Pues para verlo de una mejor manera, ¿qué te parece si lo vemos en la pizarra? Muy bien, los prefijos que se utilizan en ciencias realmente son muchos. Para reducirlo un poco, solamente tengo 3 acá. Sin embargo, si revisas en la página del Ministerio de Educación, en el site que tenemos preparado para ti, puedes encontrar todos los demás prefijos. ¿En qué consiste esto? Como lo estábamos mencionando anteriormente, yo tengo diferentes prefijos, los cuales van antes de la unidad base. En este caso, la unidad base es metro. Por lo tanto, puedo decir centímetros, milímetros o kilómetros, ya sea para estar hablando de una cantidad que es muy pequeña o de una cantidad que es muy grande. Por ejemplo, decíamos 15.000 metros, yo lo puedo reducir a 15 kilómetros utilizando el respectivo prefijo. Es de tomar en cuenta también cuando estamos escribiendo las cantidades. Aquí, por ejemplo, notarás que yo no le he puesto una coma para separar los miles. Esto es algo muy importante que lo tomes en cuenta, ya que generalmente a uno le enseñan que cuando uno va separando los miles debe de ponerle una coma. Realmente no necesitamos ponerle una coma para separadores de miles. En otros países utilizan un punto, pero tampoco es necesario. Cuando separamos los miles, simplemente dejamos un pequeño espacio como separador y con eso ya podemos ir indicando los miles. Para seguir hablando un poco más sobre las unidades de longitud, puede ser que cuando hablamos de los instrumentos, para poder hacer estas medidas, se te vengan a la mente una cinta métrica o una cinta de las que se utilizan en costura. Pero te quiero presentar 2 instrumentos de medición
que a lo mejor no estés muy familiarizados con ellos. Así que veamos cuáles son. Los dos instrumentos que te quiero mostrar en esta ocasión son el pie de rey y el tornillo micrométrico, o algunos le llaman micrómetro. Estos dos instrumentos también sirven para hacer medidas de longitud, es decir, es el equivalente como utilizar una regla, pero tienen una mayor precisión a la hora de hacer la lectura. ¿Cómo se utilizan ellos? Veamos el primero, el pie de rey. Si notas, en el caso de un pie de rey, el pie de rey tiene dos escalas muy grandes. La primera escala, en la parte inferior, tiene los centímetros y en la parte superior tiene pulgadas. Para los propósitos que nosotros lo vamos a utilizar, nos interesan los centímetros. Pero adicional a esta escala, tenemos una pequeña escala en esta parte de aquí abajo. ¿En qué consiste esa escala? Es el equivalente como si tuviéramos 1 milímetro y ese milímetro nosotros lo dividiéramos, en este caso particular, lo estaríamos dividiendo en 20 partes. Entonces vamos a tener una mayor precisión a la hora de hacer una lectura. ¿Y cómo se utiliza? Veamos lo siguiente. Si yo quisiera encontrar el espesor de un lápiz, no vamos a utilizar una cinta métrica para decir de cuánto es el espesor de un lápiz. A lo mejor pues uno lo coloca y dice aproximadamente 1 centímetro, pero realmente no es el instrumento más apropiado para hacer este tipo de medidas. ¿Qué conviene hacer? Conviene utilizar entonces el pie de rey. ¿Qué es lo que hacemos? Deslizamos este segmento y una vez que lo deslizamos, colocamos el objeto que necesitamos medir. Lo deslizamos hasta que llegue a topar y que se sostenga. Generalmente, para que no ocurra esto, aquí se tiene un tornillo donde aquí se fija y ya tenemos la lectura, aunque no tengamos el objeto como tal. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de la escala? Primero, quiero que observes en la escala de los centímetros, vamos a notar que la línea nos ha quedado del 0, nos ha quedado aproximadamente entre 0.7 y 0.8 de centímetro. Eso significa que nuestro primer dato es que la longitud del espesor del lápiz está entre 0.7 y 0.8 de centímetro. Para poder obtener más precisión, vamos a ver la siguiente escala. La siguiente escala, la escala más pequeña, vamos a buscar dos líneas que coincidan perfectamente. Es decir, observa una de las líneas que se encuentra acá con una de las líneas superiores. Tiene que formarse una línea recta. Esa línea recta es la medida que nosotros buscamos. Entonces empecemos a observar en cuál de ellas se cumple perfectamente esto. La voy a observar para mí, para después poder mostrártelo. Yo personalmente observo que me ha quedado en el valor de 5. Quiero que tú lo observes. El valor de 5 debe de coincidir esta línea con la línea de arriba. Entonces tenemos estas líneas que me quedan entre 0.7 y 0.8 y esta línea que me queda en 5. ¿Qué significa eso o cómo vamos a interpretar este valor? Lo vamos a interpretar entonces como el espesor del lápiz es de 0.75 centímetros y con eso ya tenemos una manera más apropiada de hacer este tipo de mediciones. De manera muy similar funciona el tornillo micrométrico. En este caso, el tornillo que tengo se encuentra en pulgadas, tal y como puedes darte cuenta. Aquí tengo una parte del instrumento que se conoce como tambor. Fíjate lo que ocurre en esta parte de acá. Aquí tengo dos líneas que están coincidiendo. Observa lo que ocurre cuando hago este movimiento. Lo empiezo a girar. Aquí llevamos 20. Y luego cuando llego aquí otra vez 0,
he dado una vuelta, cada vuelta es 25. En este caso, como estamos en pulgadas, es 0.25. Seguimos girando de esta longitud. Nota que conforme voy girando, van apareciendo cada vez más otras cantidades. Tenemos 1, 2, 3. Entonces, todos estos son 0.1, 0.2, 0.3 de pulgada. Conforme voy haciendo este movimiento, se va abriendo este espacio. Entonces, ahí voy teniendo la medición, de tal manera que solo tengo que apretar para que pueda hacer la lectura. En este caso la lectura nos va a quedar en pulgadas. Tenemos en este caso 3.25 y le sumaríamos entonces hasta llegar a 3.245 aproximadamente, en este caso de pulgadas. Entonces, esta es la manera en la cual funcionan estos dos instrumentos. Si notas, son mucho más precisos a la hora de hacer este tipo de mediciones en comparativa con una regla. Ahora, veamos la siguiente unidad. En este caso vamos a hablar sobre el kilogramo. El kilogramo es la unidad del Sistema Internacional para poder hacer las medidas de la masa. Cuando estamos hablando de masa, nos estamos refiriendo a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Normalmente, o al menos de manera cotidiana, estamos más acostumbrados a utilizar libras. Libras no es la unidad del Sistema Internacional para la masa. Un ejemplo que podemos observar en el caso del uso de los kilogramos lo tenemos con el azúcar. Si vas a la tienda, te vas a dar cuenta que cuando compras el azúcar, aunque tú digas 1 libra de azúcar, realmente te están dando en kilogramos el valor. O por ejemplo, si estás diciendo 2 libras de azúcar, realmente no te están vendiendo 2 libras, te están vendiendo 1 kilogramo. Préstale atención la próxima vez que vayas a la tienda y observa la viñeta. En la viñeta te vas a dar cuenta que se está utilizando kilogramos en el caso del azúcar. Y es muy probable que para los demás granos básicos también se empiece a utilizar el kilogramo. Así que si puedes irte acostumbrando a dar el valor de masa en kilogramos, sería lo más apropiado. ¿Qué tal si seguimos con otra de las unidades? Vamos a hablar un poco sobre el tiempo. La unidad del Sistema Internacional para el tiempo son los segundos. También esta es una unidad a la cual tú estás muy acostumbrado a escucharla. Con los segundos no tenemos mayor problema en dimensionar cuánto dura 1 segundo o cuánto duran 30 segundos. Sin embargo, cuando estamos hablando del momento de dar la hora, normalmente nosotros damos la hora con los minutos y así es como nos hemos acostumbrado. Es decir, decimos son las 9:30 de la mañana, son las 2:15 de la tarde. En fin, los segundos casi nunca los utilizamos cuando estamos dando el valor de cuando nos preguntan la hora. Sin embargo, en física, cuando estamos trabajando diferentes ejercicios, necesitamos que el valor se encuentre en segundos si estamos trabajando con las unidades del Sistema Internacional. Por eso es que generalmente necesitamos hacer algunas conversiones de las horas o de los minutos hacia los segundos. Lo importante con el tiempo es el considerar en qué momento empezamos a medir el tiempo, es decir, cuándo va a ser nuestro punto de partida. Normalmente cuando estemos trabajando también varios ejercicios a lo largo del año, tomamos como el tiempo de partida el momento en el cual inicia el evento. Es decir, si yo estoy observando un mango que cae de la rama de un árbol, voy a tomar como tiempo cero el momento en el cual el mango se desprende de las ramas y voy a detener el tiempo en el momento en el cual impacta en el suelo. Tener nuestro sistema de referencia de cuándo se mide el tiempo es muy importante en física. Igual no te preocupes que en el transcurso del año lo vamos a ir desarrollando y lo vas a tener una comprensión mucho más amplia de esto. Pero ya hablamos de estas unidades fundamentales. Obviamente hay muchas más, tal y como escuchaste en el repaso por la historia. Pero hablemos de otras unidades, las unidades derivadas.
pero para eso vamos a la pizarra nuevamente para tener una mejor comprensión. Las unidades derivadas surgen cuando realizamos combinaciones de dos o más unidades fundamentales. Por ejemplo, si queremos expresar la aceleración, para la aceleración utilizamos unidades de longitud y de tiempo al cuadrado. En el caso del sistema internacional, estamos hablando de metro sobre segundo cuadrado. Pero pueden surgir otras magnitudes físicas que también generan nuevas unidades. Por ejemplo, para la fuerza, utilizamos como unidad del sistema internacional Newton, y el Newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. También tenemos la presión como otra magnitud física, la cual me genera una unidad nueva, la unidad de los pascales. ¿Y a cuánto equivale un pascal? El pascal equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Y por último tenemos, para estos ejemplos, la energía. Para la energía, la unidad del sistema internacional son los joules, y el joule equivale a 1 newton por metro. Si te has dado cuenta, conforme vamos usando diferentes unidades, van surgiendo otras nuevas. Algunas ya tienen algunos nombres estandarizados o algunos nombres de científicos, muchos de ellos, como en este caso que tenemos Newton, Pascal. Más adelante vamos a ir conociendo, conforme abordemos otras temáticas, otras unidades nuevas, y cada vez que veamos una nueva unidad la vamos a definir para que sepas de dónde es que surgen cada una de ellas. Pero bien, ahora que tenemos una mejor comprensión de estas unidades, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio rápido sobre conversiones? Generalmente, cuando estamos haciendo conversiones de unidades, puedes utilizar una aplicación del teléfono y con eso puedes hacer rápidamente estas conversiones. Pero es necesario conocer cómo se pueden sacar o cómo se pueden calcular, utilizando una calculadora y papel y lápiz, todas estas conversiones. Entonces, a lo mejor en los grados más pequeños te han enseñado que para hacer estas conversiones hay que utilizar regla de 3, pero no te lo voy a enseñar por medio de regla de 3. Simple y sencillamente tenemos que conocer el factor de conversión. Por ejemplo, si observas en la pizarra, yo quiero convertir 72 kilogramos en libras. Entonces, lo único que yo debo de conocer es que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Es lo único que necesito. Entonces, este factor yo lo puedo intercambiar dependiendo del tipo de conversión que estoy haciendo. Aquí, si observas, tengo kilogramo, y para que se cancele, kilogramo tiene que estar abajo. De tal manera que lo único que debo de hacer es multiplicar 72 por 2.2 y por ende obtener el resultado de la conversión. En este caso son 158.4 libras. Si quisiéramos hacer el proceso inverso, el mismo factor de conversión vamos a utilizar. 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Pero en este caso libras se encuentra abajo, ya que necesito que se cancele con las libras originales y tener nada más como resultado los kilogramos. Entonces aquí estoy convirtiendo 125 libras a kilogramos, es decir, 56.8 kilogramos. Un ejemplo muy sencillo de cómo hacer este tipo de conversiones. En 1999, la NASA envió un orbitador climático a Marte, para cual habían hecho una inversión de $125 millones. Todo el viaje hasta Marte no dio ningún problema. Sin embargo, al momento de enviar la información para establecer la órbita marciana, los ingenieros de la NASA enviaron la información asumiendo unidades inglesas de libras segundo, cuando la computadora del orbitador necesitaba datos en newton segundo. El resultado final fue que el orbitador se aproximó demasiado a la superficie marciana, lo que terminó provocando que se destruyera por la fricción de la atmósfera. Un error de conversión que llevó a la pérdida de $125 millones. Como te pudiste dar cuenta, tener un sistema estandarizado para las unidades es muy importante para todos los seres humanos, no solamente para la ciencia, sino también para la economía, para el comercio, etc. Lastimosamente, hemos llegado al final de este espacio,
Así que espero verte la próxima semana, siempre aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Nos vemos.